Hola, hola, esto es La Paradoja. Bienvenidos a La Paradoja. Un video podcast de divulgación científica académica. Que innovará la forma de divulgar la ciencia. Bienvenidos a nuestro quinto capítulo. Sí, quinto capítulo. Ya vamos con nuestro quinto capítulo. Estoy como siempre con mi compañero Juan. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luna, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven o escuchan a esta hora del día. Feliz por un episodio más de aquí de La Paradoja para divulgar la ciencia y todos esos proyectos que se hacen desde Uniminuto Centro Regional Suacha. Así es. El día de hoy es un capítulo un poco diferente, sí, distinto. Nos salimos un poco. Como se pueden dar cuenta en este momento, somos más. Nos encontramos en este momento con el profe Miguel Castiblanco, que pues si lo recordarán de nuestro capítulo piloto. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Luna, muy buenas tardes para todos los de la mesa de trabajo. Y sí, realmente es una tarde especial, no solo porque esté yo, sino también por el campo de conocimientos que hoy tenemos como invitados, y también porque es el primer video podcast de ustedes, donde tienen no solamente un invitado, sino que nos traen a dos invitados que nos van a compartir todos sus conocimientos, toda su experticia frente a un campo que a veces no conocemos tanto, que es el campo de las ciencias administrativas y empresariales. Así es. Bueno, el día de hoy, como ya lo mencionó el profe, estaremos hablando de un campo bastante salido de nuestra zona de confort. Y para eso tenemos a dos invitados muy especiales, que son el profesor Darlan Guaqueta y el profe Javier Mongui Pimentel. Y yo creo que es como el profesor Darlan Guaqueta, ¿cierto? ¿Guaqueta? Guaqueta. Exactamente. Así es. Bueno, el profe Darlan es profesional en economía con experiencia en el sector público durante 10 años en el programa de las Naciones Unidas, y en docencia lleva 14 años en asignaturas relacionadas con las ciencias económicas y contables, con una experiencia investigativa, formativa y aplicada. Además tiene una formación en pregrado en economía y un posgrado en gerencia financiera de la MBA y máster en comercio internacional. Así es, y también tenemos al profesor Javier Mongui Pimentel, que es un contador público con 20 años de experiencia en el sector industrial, financiero y de servicios, magíster en administración de empresas con especialidad en finanzas corporativas de la Universidad Villa del Mar, Chile, docente universitario en la Corporación Universitaria Minuto de Dios con 14 años de antigüedad y experiencia en diferentes cargos. Actualmente se desempeña como docente investigador, líder del semillero de investigación del programa de Contaduría Pública SINCOP, que tiene el propósito de establecer redes académicas de proyectos, así como la participación de ponencias en eventos que fortalecen la investigación. Se encuentra adelantando una formulación del proyecto que se llama Análisis de la Pobreza Multidimensional en Colombia, y tiene también otros proyectos combinados como la contabilidad como instrumento para el desarrollo social comunitario y el diseño de una herramienta de software libre para el balance social en el fortalecimiento de la construcción de un tejido social en las empresas del sector solidario. Así es, Juan, sin duda alguna un campo muy amplio en el caso de los dos profesores, y estamos muy emocionados de empezar a explorar como todo este mundo de los semilleros y la investigación desde otra perspectiva completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Para eso queremos darles la bienvenida. Muy buenas tardes, profes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Luna. Muy bien. Muy buenas tardes, Luna, y también Juan David y profesor Miguel. Gracias a ustedes. Y profe, de verdad, como iniciamos este video podcast con ustedes, de verdad que es la primera vez que traemos a este espacio radiofónico dos personas de manera paralela, justamente para hablar de un campo que son las ciencias administrativas, contables, que a veces siempre las vemos como un poco, los que somos de las ciencias humanas, las ciencias sociales, las vemos un poco a la distancia. Entonces, qué bueno que a partir de ustedes, de lo que hoy vamos a encontrar de ustedes, desde la parte humana, profesional, desde su experticia, nos brinden como una mirada diferente, que nos acerque más a este tipo de disciplinas que a veces no son tan cercanas para nosotros. De verdad que un agradecimiento especial. Sé que hoy están en medio de un evento académico que pronto les vamos a preguntar más adelante, entonces sé que el tiempo es oro y tienen muchas cosas por contarnos. Entonces, un agradecimiento especial por estar esta tarde en la mesa. Así es. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera sección, que se llama Yo Soy. Yo soy.
en la cual nos gusta que nuestros invitados nos cuenten quiénes son más allá del investigador, más allá del docente, sino como su persona. Entonces empezamos con el profe Darlan. Cuéntanos quién eres. Bueno, gracias. ¿Quién soy? Soy una persona dedicada a la labor. En mis tiempos libres me encanta la lectura, me encanta la música y siempre, permanentemente, en los temas que tienen que ver con la profesión. Es como un ir y venir y que va siempre de la mano como docente del campo que es las ciencias sociales, en especial la economía. Claro. Dentro de la economía también me gusta mucho la parte pública, tengo una experiencia bastante. Allí logré llegar hasta jefe del área de planeación en una institución o un instituto descentralizado a nivel nacional y en el área de control interno. Siempre como en miras de estar detrás de la calidad, de los procesos bien realizados, y quizás ya cuando me siento acá, pues digo, ¿por qué soy investigador? ¿O por qué, de dónde viene ese camino? ¿O por qué como esa idea? Desde la universidad ya me gustaba la parte, de hecho me graduó en la universidad con tesis. Prefería hacer todo el proceso de tesis. En ese momento se puede ya grabar con especialización, pero el proceso de tesis me llevó 2 años posterior a graduarme, pero me dio unos fundamentos sólidos en lo que es la parte investigativa. Y hoy por hoy mucho lo aplico en la vida tanto cotidiana, en la vida fuera de la universidad, que hace que de esta manera se lleve una vida o que le sirva a uno para poder solucionar problemas que permanentemente aparecen. Entonces, por medio de la investigación, como que, bueno, le vamos a dar un inicio, le vamos a dar, digamos, tabular ese problema, y una vez lo tabulamos, vamos a encontrar la solución. Entonces, la investigación también permite ser una herramienta dentro del desarrollo de la vida profesional y también personal. Vale, vamos con el profesor Javier. ¿Quién eres tú? Preséntale, háblanos un poco de ti. Bueno, nuevamente el saludo para toda la mesa, ¿sí? Y para todos los que nos van a escuchar en este momento. Bueno, Javier Mongui es una persona que es de un concepto muy familiar, ¿sí? O sea, primero que todo la familia, Dios en primera instancia, viene la familia. Y pues por la familia uno pues básicamente también contribuye, pero la familia Minuto de Dios, que también nos acoge en todo este sentido. Les comparto mi experiencia frente al sistema Minuto de Dios. 14 años llevo con el sistema Minuto de Dios. Como en algunas charlas hablamos con el profe Miguel, uno de los que colaboró en poner uno de los primeros ladrillos acá. Colaboramos, mi profe, estamos ahí en la estatuilla, ¿sí? Y pues ese proceso de ir viendo el crecimiento no solo de la institución, sino también la mirada atrás de nuestros estudiantes. Uno también dice, debemos transformar vidas, como nos lo dice nuestro misional. Y el transformar vidas en la investigación también se puede hacer, y se puede hacer unos desarrollos bastante interesantes. Interesantes cuando nosotros vemos que nuestros estudiantes empiezan a salir de esa dinámica del aula de clase, rompen con esos esquemas y rompen también con sus propios miedos a enfrentarse a generar un documento escrito, como es el artículo, o una ponencia que ellos a veces la ven muy dimensionada, pero cuando empiezan a vivir su propia experiencia, que la han hecho directamente en el sistema Minuto de Dios, o a veces rompemos la barrera cuando otra universidad nos llega a invitar. Qué bueno cuando ellos pueden hacer este tipo de dinámicas, ¿sí? Entonces, bastante satisfactorio. Eso lo hacemos a través de los semilleros, como lo comentaba el profe Darlan, y esa dinámica es una dinámica, creo que para los dos también, en un momento de aprendizaje. Realmente nuestros semilleros de contaduría pública llevamos en promedio 2 años con nuestros semilleros, ¿sí? ¿Con los dos? Los 2 semilleros en promedio, ¿sí? Que estén a nuestro cargo, ¿sí? Y el programa como tal lleva una dinámica de 4 años. Lo que busca el programa, pues lógicamente, es volver a entrar en los temas de investigación. Lo decimos específicamente en contaduría pública, teníamos como ese recelo y ese miedo por parte de nuestros estudiantes, en donde logramos identificar como esa falencia,
como programa. Y aquí es donde tomamos esa reflexión y decimos, la propuesta está a través de los semilleros. Con un acompañamiento de la coordinación de investigación, empezamos como con toda esta dinámica, se hace la propuesta y este aprendizaje para todos y cada uno de nosotros. De manera particular, uno aprende muchísimo de nuestros estudiantes de semilleros, ¿sí? No es el profe que se las sepa todas, sino que básicamente es el estudiante el que empieza a colaborarnos en ese sentido. Entonces, es como la gran importancia que nosotros estamos manejando. Así es, Bueno, pues no sé, antes de terminar esta primera sección que se llama Yo Soy, yo cuando escuchaba a Luna y a Juan hablar de cada uno de los perfiles de ustedes, pues uno encuentra unos profesionales y unos docentes supremamente formados académicamente, con una amplia experticia desde su perfil profesional. Nos contaba el profe Darlan de su vasta experiencia, el profe Javier también, pero cuando hablaba el profe Javier y un poco el profe también Darlan, bueno, uno tiene un imaginario de los contadores públicos y de las personas de ciencias administrativas como supremamente estructurado, acartonado. El profe Darlan dice, a mí me gusta mucho la música. Nos gustaría brevemente algo que compartieran de su parte personal, humana, que no conocen sus estudiantes del semillero, que no conocen sus estudiantes en el aula, que no conocen del profe Darlan, que puede ser como esa parte humana que lo acerca a uno también a los estudiantes, profe Darlan y profe Javier también. En la parte humana pensaría que mi forma de actuar. Siempre me gusta escuchar. Parto de escuchar más que para poder dar soluciones. Sí. Eso nos permite saber qué realmente quiere el estudiante. Siempre me preguntan qué le pasa a sus estudiantes, pues lo mejor es preguntarles a ellos qué es lo que quiere y de esa manera darles una solución o por lo menos orientarlos. ¿Qué no conocen? De pronto que me gusta viajar, que... Viaja mucho, viajero frecuente. Sí, sí. Bueno, cuéntenos algo de esos viajes. ¿Cuál ha sido el viaje más significativo? No, pues cuando hice la maestría, porque ya la hice presencial afuera. ¿Y dónde la hizo? En España. Imagínese. En España hice mi maestría presencial, donde concuerdan en un solo salón de clases. Tenía compañeros de Brasil, de China, de Corea, de Portugal, de mismo España, México, Qué chévere. Perú, Ecuador, tenía compañeros de El Salvador, de República Dominicana. Y entonces pues llega uno allí y encuentra todo donde... digamos, encuentra todos unos estilos de vida diferentes, a pesar que el 80% hablábamos ¿Español? Lengua castellana. Bueno, el español, nosotros en América Latina hablamos de español, cuando llega a Europa el español no existe. Ajá. No hay tal, porque si usted dice español, estaría dejando, digamos, dentro del país de España, muchos sin su lengua, como es el vasco, como lo es euskadio, como lo es el mismo catalán. O el valenciano. Entonces ellos, para evitar eso, hablan del idioma castellano. Que nos tiene a todos que vienen de su origen de Castilla. Eso es muy interesante porque es una experiencia vivencial. Viajar como estudiante, encontrar uno que dentro de los procesos fue igual que como una pandemia, porque sí, todavía total. nos tenemos, llegar allí, saber uno... o sea, usted tiene la foto al lado de... Sí, de Khrushchev y de Ronald Reagan. Qué claro, chévere. cuando ellos se encuentran. Claro. Sí. Los campos de concentración, tuve la oportunidad de conocer uno como es el de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Es impresionante uno ir y ver todo este proceso allí. Es duro, pero es la realidad. Otro momento bonito cuando estuve en Austria, en el Palacio de Bellas Artes, donde nace la música clásica, estar allí frente a los 119 músicos mejores del mundo en un concierto del 1 de enero. Eso es impresionante, es muy gratificante. Otra parte que me llamó la atención en la parte religiosa fue cuando estuve en la casa de la Virgen María. Entonces, estar uno allí y decir, Pues para no los puede que ser... somos católicos, yo creo que es un momento interesante, Bastante, ¿no? Para los... Claro. No, mira, no crea. A pesar de que la Casa de la Virgen María no está en territorio católico, está en territorio musulmán, ellos nos respetan igual. O sea, ese respeto es mutuo. O sea, otro de pronto que me llamó la atención cuando estuve en Fátima, en Portugal, donde pues es la historia de estos 3 jóvenes y cómo mueven. O sea, yo más o menos estuve 4 días antes de la Virgen de la Cruz de Mayo, y es encontrar, digamos, promedio 500.000 personas caminando justo para estar ese día allí.
Entonces todo eso es gratificante detrás del estudio, claro, porque eso lo hice fue cuando estudié, pues aprovechaba y esas cosas de pronto los estudiantes no la conocen. ¿Y por qué no la conocen? Mire, estábamos en una mesa y suena interesantísimo ese relato. Entonces, porque los espacios, los tiempos que tenemos dentro de la educación, pues no nos da tampoco para dar eso. Para dar eso. De pronto no hay un espacio que diga, bueno, hoy hablemos diferente, como este ejemplo. Como este salgámonos de esa zona de confort y hablemos de quiénes somos realmente o qué experiencia, y entre la experiencia vivencial está esa parte muy bonita. Entonces, esa parte no la conocen, pero nos ha... Bueno, aclarar, toda esta parte ha ido para parte de investigación. Tengo también una sobrina que ya es postdoctorado y nació en los semilleros de investigación de la Universidad del Tolima. De allí pasó a la Universidad de Antioquia llegó a la Universidad de Groningen en Netherlands, y hoy es una docente de carácter investigativo, digamos, está de docente en doctorado, pero a la vez hace parte de grupos científicos ya del mundo. Qué chévere. Ha estado... ¿Y ahí el tío influyó mucho en esas decisiones de la sobrina? Y la mayoría de mi familia influye en mi formación. Colegio tal, eso. universidad. Y universidad vamos a ir, vamos a salir del país y vamos a estudiar, y nos va a dar miedo porque aunque suena fácil, no es fácil salir. Llegar a un país donde nadie lo conoce, donde si llegar acá al primer semestre es difícil para los estudiantes, imagine llegar a un país donde usted no sabe, sobre todo el sentido de las palabras. Cuando si utilizamos gentilicios o somos muy latinos, pues vamos a cometer errores porque las palabras tienen un significado completamente diferente dentro del país, en el contorno internacional. Entonces son experiencias bonitas y que vale la pena también ser parte de todo este desarrollo. Claro. Un segundito. Para terminar ahí, decir que la persona que hoy está en la Universidad de Groningen en Holanda, empezó en un semillero, terminó su pregrado, hizo la maestría en la Universidad de Antioquia también con semillero, y la Universidad de Antioquia por buena tesis, y además de ser semillero, hoy está donde está gracias a los semilleros. Ha estado acá, ha participado en eventos con la universidad, pero decirles que es una buena oportunidad donde investigar, ser constantes, no es difícil, simplemente es tener una metodología o un método para poder llegar a estos, digamos, términos internacionales. Qué bien, pues, profe Darlan, muchísimas gracias por ese aspecto personal, porque como usted mismo lo dice, a veces las aulas no nos permiten compartir con nuestros estudiantes, pero de verdad que detrás de lo que hemos encontrado acá es que detrás de cada profesor hay una historia de vida supremamente relevante, hay unas luchas personales, ¿no? Porque a veces el estudiante lo que ve es al profesor enfrente, pero no sabe que hay casi que a veces uno encuentra unas historias de vida aspiracionales, ¿no? O sea, decir, mire, es que no es que yo ahora soy el profesor que soy, sino que también me he formado con mucho esfuerzo, mucha dedicación, disciplina, trabajo constante. Ahora le doy el paso al profe Javier. Cuéntenos algo personal que no conozcan antes de pasar a la siguiente sección aquí con los muchachos. Algo que no conozcan sus estudiantes en esos 13 años del profesor Javier. Yo creo que me devuelvo al tema de la familia también, ¿sí? El tema de la familia, a veces uno no toca mucho ese tema. Pero en algunos grupos se brindan esos espacios. Además, ya con la experiencia que hemos tenido aquí en un minuto, algunos grupos se brindan esos espacios, y es donde empezamos a compartir qué es usted, quién es usted, ¿sí? Y esa gran pregunta es volver a reflexionar en una película que se devuelve uno muy rápidamente hacia su pasado y empezar a identificar lo que es ahora y lo que posiblemente vamos a hacer, ¿sí? Para el caso particular, y ya ahorita hacemos como una analogía con nuestros estudiantes para que lo identifiquemos. En mi caso, pues con la familia, ¿sí? Yo estoy como muy inmerso directamente en mi familia por un caso que nos sucedió con Daniel Steven, que le mando un saludo especial, en donde él tuvo unas complicaciones, sí, mi hijo mayor, unas complicaciones de salud, y pues a raíz de eso nosotros cambiamos totalmente todo el sentido de nuestra vida, ¿sí? Y pues hoy en día son méritos, son triunfos. Creo que es y así le dicen también en el colegio, un gran artista. Sí, salió con ese gran don. ¿Se emociona usted? Le ha ido muy bien. Muy claro, es que es impresionante uno verlos como ellos van desarrollando como esas habilidades que entre comillas a veces las tienen ocultas, y uno
como que las apacigua ahí, pero cuando ellos mismos se reconocen y las identifican, como las potencian en ese sentido. Mi niña, que es Laura Sofía, también impresionante para la literatura. Incluso en mis escritos yo a veces le digo, ¿me haces un favor? ¿Me lees si esto está bien? Tiene 10 años. ¿Sí? Para los artículos. Sí. Porque nosotros en contabilidad teníamos algo antes de tomar estos semilleros y era una idea en términos generales de todos nosotros como profesionales, acá como grupo de profesionales. Nosotros no sabemos escribir, no sabemos redactar. Al día de hoy ya estamos rompiendo ese paradigma, ¿sí? Porque ya hemos logrado hacer publicaciones. Ya tenemos como un estándar y un récord en ese sentido. Entonces, qué bueno que cuando se dice no, después mostrar resultados, visibilizar ese sentido y decir que sí, ¿sí? Bueno, y en el caso de nuestros estudiantes, ese transformar vidas, una de las primeras reuniones que tenemos es cuando ellos llegan acá. Me gusta mucho participar de ese encuentro, el encuentro de ustedes son nuestros nuevos estudiantes, quiero que se tomen una foto el día de hoy y vamos a tomar una foto el día que ustedes tengan su grado y hagan ese retrovisor, miren cómo ustedes empiezan a transformarse a sí mismos y su entorno también cambia. Bueno, entonces supremamente interesante, es una labor que tiene Uniminuto. Pero cuando nosotros los potenciamos en ese sentido humano, que es como a lo que estamos encaminando cada uno de nuestros estudiantes, vemos esa transformación en cada uno de ellos. Y lo decimos de manera particular, porque para nadie es un secreto las condiciones y los estilos de vida con los que a veces nos enfrentamos en aula. Bueno, qué bonito cuando vemos a alguien con una dificultad y que él entiende esa realidad en la cual vive, pero que puede lograr salir de ella. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es muy bonito, me ha gustado mucho de Uniminuto, ese tipo de experiencias. Profe, volvamos un poquito al pasado. Qué bueno es volver a recordar, por ejemplo, cuando estaba aquí todo el tema de la organización CIDEAL, que fue una de las que nos ayudó con las donaciones para empezar todo el sistema Minuto de Dios acá. Javier es como, o sea, después el padre García Herreros y después y después yo. Sí, yo les voy contando como esas historietas. El padre García Herreros siempre da una historieta, el padre Diego siempre da una historieta. Les voy a compartir la mía. CIDEAL cuando llegó acá, y FEDES, que era otra organización, muy bonita la labor social que ellos hacían. El uno se concentró en todo lo que era académico y infraestructura, ¿sí? Pero esto empezó a crecer rápidamente, 144 inscripciones al inicio y después ya, siguiente semestre, más de 200, ¿en dónde van a estar? Esto hay que seguir construyendo. Y teníamos también de FEDES una gran ayuda, estudiantes que no sabían que era universidad aquí en Soacha y empiezan a darles unos beneficios. No estoy diciendo con esto el tema del asistencialismo, pero qué bonito que teníamos estudiantes muy bien identificados. Había una muy buena caracterización de ellos y les decíamos, mira, hoy te vamos a colaborar con lo del transporte. Incluso yo alcancé a darles platica, hagan fila, me contestan Exacto. Exactamente. ¿Sí? Bueno, no sé, el profe ya Javier se nos está adelantando acá todas las a las otras preguntas. A las otras preguntas, entonces me toca como decirle un momento acá. Bueno, seguimos muchachos aquí con... Así es, ustedes mencionaban anteriormente como el tema de los semilleros y por lo general en nuestro programa solemos seguir con nuestra siguiente sección, que es qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? En la cual nos gusta que nuestros invitados nos hablen como de esos proyectos investigativos, pero tenemos muchísima curiosidad cómo es que funciona un semillero en el área de la contaduría. Uh-huh. Entonces quisiera que nos contaran cómo se desarrollaron estos semilleros, cómo llegó esa propuesta, en qué momento decidieron. Vamos a pasar un poco del aula a este tipo de otros ejercicios. Entonces empezamos con el profe Darlan. Bueno, el semillero que tengo actualmente es de contaduría pública a distancia. Es cuatrimestral, es como más acelerado, como que es su trabajo. Realmente al semillero llegó este año en agosto.
tenía una experiencia ya con el semillero presencial, pero digamos que empiezo en agosto y de agosto acá ya tenemos una ponencia para dentro de 8 días en Cúcuta, en un encuentro nacional de semilleros. Tenemos otra ponencia en este 5º simposio semillero de investigación aquí de esta sede, Centro Regional de Soacha. Tenemos otra ponencia también, ya tenemos 2. Y a la par vamos desarrollando el proyecto con el profe. Los estudiantes, creo que yo el antes lo hago cuando imparto o doy las clases a ellos, las asignaturas. Después les cuento que existe otra forma de opción de grado, otra forma de poder llegar a tener el título, que puede ser a través de los semilleros, y que en los semilleros se hacen unas producciones. Pues nosotros normalmente ahora estamos haciendo con practicantes reseñas, pero dentro del semillero también trabajamos lo que es el artículo y termina con una ponencia externa aquí a la universidad, donde vamos a permitir que nos puedan medir realmente el trabajo realizado. Pero pienso que la manera de atraerlos es el mismo desarrollo de la clase. Cuando yo les digo, posterior a esto existe una manera, y ellos inmediatamente aceptan. Claro, de igual el estar con ellos me permite conocerlos y saber realmente quién podría responder, porque muchos pueden decir sí, pero en el momento que hay que ir, leer lecturas, inclusive... En eso tengo una anécdota. Cuando en un semillero de Ibagué, desafortunadamente en Ibagué no hay venta de hielo seco. Y entonces en un laboratorio se necesitaba. Y el hielo seco normalmente tiene 18 horas de vida. Pero normalmente se hace Bogotá, Ibagué, Medellín. No. Entonces imagínate, y era un semillero. Y era decir uno, cuando se identifica al estudiante que quiere semillero, no le interesa y le coloca todo de su parte. Así digamos que hemos identificado estudiantes de tercer semestre que hoy hacen parte del semillero del profe de presencial, pero a la vez del semillero de distancia, que es un semillero que nació hace 2 años, pero que en el momento tiene 7 estudiantes, 5 que probablemente trabajen con nosotros en nuestro proyecto y 2 que van con ponencias. Y sabemos que una vez identificamos, les hacemos bastante publicidad. Mire, la ponencia que está haciendo acá es una opción de grado y a 0 pesos. Entonces ya los estudiantes, sí, es que porque nosotros como programa tenemos más opciones de grado. Tenemos el diplomado como opción de grado, tenemos como opción de grado cursos libres de la especialización. Pero yo siempre estoy en contra de los diplomados. O sea, yo acá en estos micrófonos he hablado tan mal de los diplomados y de las certificaciones. Estamos de acuerdo. Y cuando usted merced habla de su sobrina, igual. Mi sobrina me decía, voy a hacer un diplomado. Y dije, a mí ni me hable de diplomado. O sea, usted tiene tío investigador, usted hace tesis porque hace tesis. ¿Cómo convence a sus estudiantes? Esa es una pregunta también. ¿Cómo los atrae? ¿Cómo los persuade de que entren a esos semilleros? Primero, los valores. Le decimos, usted va a pagar por un diplomado 4 millones, 3 millones de pesos. Y no es un secreto, o sea, un diplomado no agrega nada a una hoja de vida. No agrega, o es maestría, especialización, algo, pero que el diplomado me agregue que hay una diferencia, que porque usted tiene diplomado y usted no lo va a contratar, no. Entonces yo le digo, mire, eso simplemente es la manera fácil de graduarse. Pero cuando digo eso tiene dinero, en cambio usted viene acá al semillero, aprende. Tiene un profesor como del talante de usted. Tiene un profesor, tiene un profesor de práctica que lo va a acompañar y a 0 pesos. Entonces dicen, y en ocasiones, inclusive cuando me dice es que no encuentro, le digo, mire, si usted tiene tan cerrada la mente, entra a internet, busque 1000 ideas. Y ahí va a encontrar una idea que usted de pronto piensa que la conoce, pero no la tiene como darle el nombre. Entonces usted le va a encontrar el nombre perfecto. Busque 1000 ideas y fíjate que va a encontrar su problemática. Eso cuando estamos hablando de problemas bajados de la nube. Pero te digo, mire, si usted lo que tiene es problemas, nosotros tenemos ministerios, el Ministerio de Educación tiene N cantidad de problemas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también le presenta, es que yo quiero montar una empresa, es que quiero, y a través de una investigación real, sector real, quiero llegar a ella. Le digo, mire, usted entra al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y ahí encuentra qué quiere el mundo de nosotros. Las necesidades. Sí, las necesidades. Y usted aquí se sienta pensando que no que producir cuando aquí está toda una necesidad del mundo. O sea, vaya al sector real y va a encontrar las necesidades y le pueden marcar. Cuando les damos los temas ya comienzan a aceptar y digamos que en la actualidad ya tenemos bastante, ya les podemos decir que no, que por ahora no, que esto es hasta aquí. Claro. Pero es la manera de traerlos, pienso que resumiendo, es justamente desde el aula.
Cuando Sí. nos ven allí trabajando, Yo creo dice, que es efectivamente, ahí. quiero trabajar con este docente. Comparto eso. Profe Javier, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo trae sus Sí. estudiantes al semillero? Y brevemente, ¿cómo funciona su semillero? Bueno, yo creo que también comparto la idea de lo último que comenta mi profe, es el aula. El aula creo que es muy importante en el sentido de tratar de convencerlos, ¿no es cierto? Que hay otro camino, que es a 0 pesos. Yo les vendo la idea. Ustedes son financieros, como ellos ustedes son contadores. Ellos Sí. todo lo Sí. piensan en el bolsillo. Todo Eso a me parece valor. supremamente ¿sí? bien. Entonces, cada discurso o cada palabra que decimos la convierten en pesos. Entonces, les digo, es a 0 pesos. Ahí creo que empieza como el primer convencimiento. Nosotros vemos investigación formativa en presencial en segundo semestre. Entonces, todavía están como tratando de identificar ese perfil y qué es lo que quieren hacer. Pero desde ahí creo que es la primer semilla para que ellos lleguen a ese semillero, ¿sí? Tratamos de hacer la identificación de nuestros semilleros de segundo a sexto semestre, que son nuestros semilleros voluntarios. Un sexto a octavo semestre hablamos de practicantes en investigación y un séptimo, noveno semestre una opción de grado en investigación. También el semillero contempla dentro de su misión ser interdisciplinario. Esto implica que podemos trabajar con otras disciplinas. Y en ese sentido, hubo un trabajo en nuestro semillero. El profe Arlan lleva 6 meses con el semillero, yo llevo 1 año y medio con el semillero, en donde hicimos un trabajo con administración de empresas supremamente bueno. Este trabajo terminó en una ponencia y la ponencia se recibió con mérito. Qué bueno. Porque hubo una integración entre un administrador y un contador y ellos sobre la dinámica que manejaron, pues básicamente lo contemplaron muy bien. Experiencias exitosas, Pero ¿cómo le dice a sus estudiantes? ¿Cómo los logra atraigo? atraer? ¿Sí? ¿Cómo los atraemos? Bueno, entonces empezamos con unas reuniones de inicio, en donde básicamente generamos todo un discurso de qué es la investigación, en qué consiste, pero algo muy corto. ¿Sí? Nuestra reunión para motivar al semillero de investigación no debe superar 15 minutos. Porque decimos, ese es el campo o el espacio de concentración en semilleros de investigación. Si no lo logramos Yo pensé que perdemos. iban a decir, porque el tiempo es dinero. Como estamos entre contadores, nos van a decir, el tiempo es dinero. No, aquí es como el tiempo de nuestros estudiantes en esa parte de concentración. ¿Será que logramos convencerlos ahí? Y creo que le estamos jugando mucho a eso, de lograr llevar un discurso muy directo, qué es el semillero, qué es lo que podemos conseguir. Y, por ejemplo, otra de las experiencias es, hace un año, logramos que uno de nuestros estudiantes, por interdisciplinaridad, imagínense, yo tengo el semillero de presencial, trajimos una estudiante de distancia y hablamos de movilidad. Académica. Sí, movilidad académica en investigación. La opción de grado ella la hizo en la Universidad de Salamanca, en donde salió muy contenta. Básicamente, la universidad también maneja la estructura investigativa y cuando hicimos el convenio dijeron, con una condición, vamos a escribir. Ella ya llevaba la concepción del semillero, entonces entendió cuál era la dinámica, se generó un artículo que lo solicitó la misma Universidad de Salamanca, lo avala Uniminuto y con eso ella consigue la opción de grado. Pero creo que ahí también hay mucho por conseguir y motivar a nuestros estudiantes cuando Uniminuto los cobija, les colabora con una contrapartida. Ahora sí hablemos de pesos, ¿sí? Creo que es interesante que ellos también lo sepan. Yo ya me imagino que estos dos profes son de los que invierten en criptomonedas y todo eso. Sí, eso Toca sí. es que invitarlos otra tarde y que nos digan cómo en estos Nuestras tiempos apps todas de tienen crisis que ver con financiera y más todos esos riesgos que podemos hacer. El riesgo administrativo y financiero, sí. Entonces, lo que hicimos ahí, pues básicamente fue empezar a integrar y empezar a llevar también este caso exitoso en donde estamos motivando a nuestros estudiantes. No se nos queden con la ponencia local, nacional. Tratemos de romper el esquema y llevar esto a términos internacionales. Qué bonito cuando otra universidad los cobija, cuando ellos entienden otro discurso. Yo los molesto con algo. A veces nuestra voz se convierte en algo cansón, porque nos ven todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Pero qué bonito cuando ustedes aprenden
de otras personas con gran experiencia y experticia, y mucho más cuando lo hacen desde el campo internacional. Entonces ellos nos traen una gran experiencia, experticia, una vivencia personal muy buena que empiezan a compartir incluso con los nuevos estudiantes de semillero, ¿sí? Esa es una forma. Y ya el cómo, que era lo que nos decían específicamente, entonces cuando nosotros les decimos en nuestros semilleros, bueno, los entregables, que es como la palabra susto de un estudiante de semillero. ¿Qué es lo que tenemos que entregar? Bueno, sí, porque ellos creen ¿sí? que el semillero, eso entra en 15 y de los 15 terminan 5,1 Exacto. o 6,1, ¿no? Exacto. Normalmente los que decía el profe Darlan, ¿no? Los que tienen el talento, también tienen como ese plus, ese valor agregado que se les nota desde el aula. Es que uno lo percibe, ¿no? Este chico tiene el potencial para estar en un semillero. En un semillero. Fíjense que uno empieza también a descubrir muchos estudiantes con esos artes allá guardados, ¿sí? Y uno de esos artes es la escritura. Otra experiencia muy buena, logramos hacer un artículo en una revista indexada internacional, escrito por 2 estudiantes, ¿sí? Nosotros vamos como coautores, lógicamente les colaboramos mucho en el proceso, pero qué bonito es que ellos digan, oiga, sí se puede, y se puede hacer a través también de la escritura. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros identificamos que el semillero nos da muchas dinámicas, muchas experiencias, también institucionalmente, Miguel lo sabe, hemos ido siendo como formados en esa área de investigación, y qué bonito cuando esa formación la podemos compartir con nuestros estudiantes. Que el mérito sea para el estudiante, ¿sí? Nosotros ya hemos paseado, hemos hecho conferencias. No diga que paseado. Paseado a través de la conferencia. Eso siempre vamos en misiones académicas rigurosas. Uno va a la conferencia, al congreso, uno de la universidad al hotel y del hotel a la universidad. Uno no pasea. Como de la casa, de la casa a la universidad. No, eso es algo interesante, y es los semilleros sí le permiten a uno conocer varios lugares, la investigación, lo que sea, un poco una forma de vida. Sí, hay turismo académico, ¿no? Que eso es muy interesante, y uno conoce gente de todo lado, experiencias, y forma parte también del proceso investigativo. Yo creo que hay un valor ahí agregado que todos sabemos que la investigación genera. Sí. Bueno, muchachos, seguimos con nuestra... Antes de que avancemos con nuestra siguiente sección, quería preguntarles a ustedes dos. Sabemos que pues mientras hacía toda la investigación respecto a lo que es este campo de la contaduría y demás, es un campo que está siempre en constante actualización, y ustedes también constantemente deben estar actualizándose en leyes, en herramientas y demás. Y nosotros aquí hemos tenido ya personas de comunicación, de diseño, de pedagogía, de psicología. Me gustaría preguntarles a ustedes, sabemos que toda investigación siempre debe tener antecedentes, siempre debe tener una revisión rigurosa y demás. Me gustaría preguntarles a ustedes, comenzando en esta ocasión por el profesor Javier, ¿cómo es la investigación desde el campo de la contaduría? ¿Cómo se dan esos procesos desde allí? Bueno, aquí pues básicamente yo creo que partimos como de los escenarios cuando uno se perfila ya en los posgrados, ¿no? Un docente que empieza a prepararse y empieza como a formarse en esa línea. También institucionalmente aquí tenemos unos cursos específicos para los investigadores, en donde podemos nosotros como investigadores o líderes de semillero aprovecharlos. Son supremamente buenos los cursos que hace Unicorporativa, que es nuestra universidad, que nos forma como docentes. Nos tiene una planilla de alternativas en donde básicamente quien lo selecciona es el mismo docente, ¿sí? Aquí no nos están forzando, pero está en calidad de uno como docente decir, yo quiero irme por la línea de investigación, pero así mismo también me tengo que formar, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, hay experiencias muy, muy buenas. Yo tengo una experiencia con un diplomado que hicimos que es en artículos científicos, pero en la parte de redacción de artículos científicos. Y cuando nosotros establecemos redacción de artículos científicos, tuvimos la oportunidad de hacer una integración internacional. Fue con la Universidad Santo Tomás. La Santo Tomás hizo un encuentro internacional
en donde venían personajes de todo el mundo a exponer sus trabajos de formulación y evaluación de proyectos. Y con ellos pues uno absorbe muchísima información, sobre todo lo que es la forma, la técnica y la presentación, cómo lo tiene que hacer. Vivir en ese contexto, o sea, creo que uno lo aprende más viviéndolo, ¿sí? A veces cogiendo todos estos librazos que tenemos de investigación, los lee uno, usted los lee vino uno. armado de su libro de metodología de la investigación, ese es el de Bernal, ¿pueden mostrar ahí el a de la César cámara? Bernal. Para que quede ahí en el registro. La Biblia, esa es la, muéstrenlo ahí a la cámara. Queremos mostrar el librito, no, lo recomendamos, supremamente bueno, librito de metodología de la investigación. Este es del de Bernal, ¿sí? Sí, César ese es el de Bernal. Alguna vez, hace como 5 años trajimos a César Bernal, ¿no? Sí. Aquí a Uniminuto como tal. Para que también nos compartiera. Y creo que a partir de esa invitación fue que salió la idea de que ahora Uniminuto sale también Exactamente. como coautor del libro. Sí. Entonces, esa experiencia, pues básicamente es interesante, ¿sí? Hay una cosa que a mí me causa mucha curiosidad, como que un poco desde la perspectiva que ustedes como docentes tienen de los estudiantes, y es que a nosotros en el área de la comunicación, al momento de realizar una investigación, hay cosas que por lo general se nos hacen tediosas, que es como procesos difíciles como a veces de afrontar, que pueden llegar a ser, no sé, como la búsqueda de antecedentes, de teóricos, eso se da como mucho en nuestro lado es como el pedazo más difícil para los estudiantes de las ciencias humanas. Pero ustedes como docentes, ¿cuál ha sido esa característica de la investigación que más se le ha dificultado a los estudiantes como de esta área de contaduría? Profe Darlan. Podríamos decir que, digamos que nuestro modelo de investigación parte desde la investigación descriptiva. Nosotros vamos mucho de lo general a lo particular. En ocasiones, lo difícil es aplicar la herramienta, aplicar los instrumentos. Sí. Es la aplicación donde más, primero porque requiere tiempo y en ocasiones ellos no están con el tiempo pues, libre para hacer esta intervención, y segundo, los costos. Ya cuando hay que salir a campo, pues se requiere un tiempo. También tenemos dificultades porque no es un fuerte de nosotros decir que en la tabulación de los datos y sobre todo llevarlos a una herramienta como puede ser Stata o R o SPS y poder tener la información a la medida que queremos no es fácil. Entonces, o sea, digamos, la tabulación de ahí, esa interpretación a veces nos cuesta. Digamos que dentro del grupo, digamos que ese es uno de los obstáculos. Hoy ya escuchábamos que volvieron a traer Stata a la universidad, los programas de LISA, bueno, los programas contables que nos van a ayudar. Pero digamos que en eso, sobre todo identificar el tipo si la evaluación es cuantitativa o cualitativa, también a veces nos genera ese conflicto de saber exactamente si la pregunta tiene ese perfil cualitativo o cuantitativa. Eso es lo que más nos genera, porque digamos que nuestra investigación, como se basa en la descriptiva, pues sí vamos a encontrar y hay información, inclusive permanentemente puedo tener la cita o las referencias de menos de 3 años, las que necesite, las que necesitamos. Pero digamos, el cuello de botella para nosotros es la interpretación de los datos y sobre todo que en ocasiones el estudiante cree que formular la pregunta es fácil tabularla y en ocasiones se genera el conflicto en la tabulación, no me da el resultado que yo quería. Entonces, ¿qué hago ahora? Digamos que ahí es, y en eso sí, pues hemos sufrido un poco, desde el punto de vista de distancia. Muy bien. No sé si pasamos a otra sección. Una preguntita más respecto a estas, esta es la última. Y es, ustedes como docentes investigadores también, es una pregunta que a nosotros nos gusta repetirla porque como que nos da más información respecto a cómo manejan ustedes el tema de la investigación desde su área, y es, ¿cuál fue esa adversidad más grande a la hora de investigar? Puede ser técnica o de la misma producción, más allá como del tema de la escritura, que era algo que ya habíamos hablado, como cuál es esa barrera. Entonces empezamos con el profe Javi. Bueno, creo que la barrera, ya cuando nuestros estudiantes han culminado esa investigación dentro de los semilleros, es enfrentarse a la revista, ¿sí? Porque, entre comillas, el discurso se lo decimos pleno, o sea, le decimos cuál es la realidad, cómo lo tiene que presentar, pero enfrentarse a la revista, yo tengo que hacer caso al editor.
Y en ese sentido, claro, hay un estándar, pero debemos también ser conscientes que cada editor va a pedir unas particularidades especiales. Cuando está esa pregunta de algo muy particular, algunos de nuestros estudiantes entran como en choque. Y para eso es que nosotros estamos ahí para orientarlos, liderarlos, ¿no es cierto? Y si es el caso, buscar un acompañamiento extra para que no se nos queden ahí y logren pasar como el siguiente escalón para superar esa dificultad. Ok, vamos entonces a avanzar con nuestra siguiente sección. En esta ocasión vamos a comenzar con el profesor Darlan, que es Decidí investigar por. Decidí investigar por. Entonces nos gustaría saber, en toda tu formación, en toda tu gran experiencia en este campo, ¿cuál fue ese punto en tu vida? El punto de quiebre donde usted dice, a partir de esto decidí investigar. ¿O qué me llevó? Porque a veces ni siquiera es una decisión unánime. Sí, de hecho nos hemos dado cuenta el otro día que... ¿En qué momento usted se volvió un docente? Que se hizo una constante de que muchos dicen, pues yo no esperaba estar acá y llegué a este punto. Entonces nos gustaría saber cómo fue ese punto. De quiebre. Digamos que se repite la misma historia. Llegué, sale el docente investigador y entonces dijeron ustedes, aquí en sus funciones sustantivas ahora viene una parte que es investigación. Pero pienso que el coordinador diría, puedo confiar en él. Por el momento, porque que me gusta mucho la parte de la lectura que tiene con innovación, y cuando hablo de innovación, pues sé que anterior de la innovación está lo que es investigación y desarrollo. Y yo peleo cuando llego a un evento y me hablan de innovación, ¿qué vamos a innovar? Entonces yo pregunto, ¿dónde está el departamento de investigación y desarrollo? No, aquí no hay. Entonces, ¿de dónde va a ser usted que va a innovar? Pero debido a eso de que me gusta esa línea, inclusive el programa tiene ruta de investigación. De pronto la hemos dejado aparte, pero que la tenemos donde intervienen en cada semestre los estudiantes. Pero digamos que el momento... y que el coordinador dice, no, pues mire, usted tiene bastante experiencia en el sector real, pues es hora ya que comience, pero de ese momento ahora, pues hemos escrito en la revista Desarrollo Regional, ya escribimos un artículo y vamos ahora a tratar de escribir a otro nivel, pero definitivamente el cuándo no lo hicimos nosotros, fue en el programa. Más sin embargo, lo que dices tú, Juan, sí. O sea, Frank, acá hemos tenido varios profesores y nunca hay un momento específico de decir, es que yo decidí toda mi vida ser investigador. No, eso llega así. Eso va llegando. Tenían experiencia también en otra organización donde se hace investigación. Nace también del concepto de los registros calificados. Porque, mire, es que si no tenemos un enfoque claro de la investigación, cuando estemos haciendo el registro calificado, no hay que colocar allí. Entonces, ese pelear por eso, dieron, pues, qué mejor que usted, que ya tiene como claro qué sirve para el registro calificado, pues, afronte ese tema. Ese es el momento que llego. Porque yo soy solo de semilleros. La investigación la hacemos como un adicional al programa porque no tenemos horas. Creo que ninguno de los dos la realidad de los programas, ¿no? Y la realidad de los docentes universitarios, ¿no? Sí. La realidad de los investigadores. Sí, y en tu caso, profe Javier. Bueno, en mi caso, fue una oferta del mismo sistema Minuto de Dios. Había una vacante en la sede principal. Por allá con el doctor Roberto. Con el doctor Roberto Ríos, sí, que también le mandamos un saludo abrazo especial. Algún día lo tendremos acá en la mesa también. Sí. Entonces, nos ofrecieron ser líder de investigación para contaduría pública. En ese momento dije, pero investigación, yo de investigación solo sé que se escribe sin H. ¿Cómo haríamos para enfrentar solo imaginarme ese esa investigación con H? Sí. Entonces, ¿cómo haríamos para enfrentarlo? Dijeron, no, tranquilo, usted no está solo, usted va a llegar acá y se le va a dar un proceso. ¿Y si fue así? Sí, fue así. O sea, cuando yo llegué, básicamente sí tuve un proceso de integración de la persona que estaba a cargo y un grupo de investigadores que básicamente fui absorbiendo mucha información, entre ellos el doctor Ríos, que también nos colaboró mucho en cómo se hacía ese esquema y pues en una escala, digámoslo así, con un nivel un poquito más elevado. Entonces fue un aprendizaje supremamente bueno, ¿sí? Interesante. Ya después tomamos la decisión de devolvernos otra vez a la casa aquí de Soacha y cuando llegué acá, pues ya
Yo ya venía con el chip de investigación. Dije, bueno, acepto el cargo si hay investigación. Pasó, no se generaba como la vacante, hasta que en un momento se generó una vacante de investigación y ya volví nuevamente a la casa ya como investigador. ¿Sí? Entonces, okay, ese es como mi momento de investigador. ¿Estarán de acuerdo conmigo que de todos modos, digamos, para los que estamos dedicados al ámbito académico, la investigación sí se convierte como en un valor agregado en el perfil profesional del docente? A veces, si bien uno no tiene un momento en el cual específicamente llegó, si uno encuentra que de pronto no de manera oficial ya había hecho procesos investigativos en las maestrías, en el mismo espacio íntimo del aula, ¿no? Uh-huh. Porque todos hemos hecho muchas investigaciones, lo que pasa es que nos falta el título oficial de investigador, pero yo creo que no hay ningún profesor que no sea investigador, o sea, casi que de manera innata también ahí van surgiendo esos docentes investigadores. Ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es consejos del invitado. Consejos del invitado. Nos gusta que nos hablen sobre esas experiencias que han tenido personales y que les gustaría como compartir a los demás para que se motiven a los chicos en su programa, para que se motiven a investigar por este lado y... Sí, dale. Para que se motiven a investigar, ¿qué tips les servirían a ellos a la hora de enfrentarse en este proceso que puede llegar a ser muy complicado? Entonces empezamos con el profe. Yo acá quisiera como decir una cosa antes de, un poco complementando tu pregunta, es efectivamente consejos del invitado, pero el profe Darlan habló de una sobrina, tú hablaste de los hijos, ¿cómo le vendería a esas personas o a sus estudiantes en el aula? ¿Qué consejo darle así? Como cuando uno llega donde un amigo y le pide un consejo, ¿qué consejo preciso, pertinente le darían a esa persona? La experiencia vivencial es esencial. O sea, cuando se cuenta, cuando una experiencia se da a través de un cuento, de una historia propia, permite atraer al estudiante. Uno les cuenta, pues hablando del tema, están dispersos, se apropia de una experiencia vivencial inmediatamente. Entonces, eso es bonito, o sea, poder contar experiencias vivenciales cuando le dice uno, mire, es que yo salí, estudié esto, lo hice a través de, entonces como que eso se puede, porque en ocasiones, claro, ellos pueden ver muchas historias, experiencias en televisión, pero como lo ven allá en la televisión, lo ven lejos. Pero cuando alguien ya les habla cerca, le dice, mire, es que esto se puede efectivamente, yo lo hice, y les habla uno, entonces ellos como que, bueno, ¿y qué es? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice tal palabra? O háblanos en alemán, háblanos en francés, háblanos en español, y qué comen allá, o comienzan a hablar de la cultura, del cambio de hora, de que existen las estaciones, entonces allá se hacen cosas diferentes. Entonces, experiencias vivenciales son bonitas llevarlas porque no es un secreto que en ocasiones el docente, digamos, en el municipio de Soacha, se convierte como los padres o el espejo que ellos quieren ver. Entonces, mire, yo quiero hacer eso, porque lamentablemente ellos no tienen espacio los estudiantes de poder ver ese imaginario que quizás ellos no alcanzan a ver porque no lo tienen o no lo ven. Entonces, cuando dicen de pronto, como le digo a mis estudiantes cuando investigan, no el hecho que usted no lo tenga, pues no es hecho que no exista. Uh-huh. Puede que existe, pero usted por su entorno tan corto cree que no existe. Entonces, verificar y los baja uno, digamos, entre comillas, los baja uno de la nube. O sea, lo que usted está haciendo, ya la China lo tiene Japón, parece que usted va a hacer desarrollo, pero entonces hablemos ya de un desarrollo local o regional, donde usted va a traer un prototipo, un producto, una investigación y la podemos aplicar acá. Pero a través de esa experiencia vivencial es un buen consejo poder llegar a traer más. Okay. Y hacer lo que le digo siempre a los estudiantes de contaduría, haga lo que a usted le guste porque la profesión va hasta la muerte. Usted no puede llegar acá el día que se graduó, tirar los libros, ya no, porque entonces usted en 5 años ya no es profesional. Y en este mundo que estamos ahora tan cambiante. Que el 80 prácticamente es tecnología, pues tengo que estar muy pendiente de la profesión versus tecnología. Entonces, esos son consejos que yo le daría, que estudien lo que realmente les gusta. Que si un estudiante está en 6º, 7º semestre y no le gusta la contaduría, pues ¿para qué le voy a hacer un contador frustrado? Vaya, estudie lo que realmente usted quiere, porque eso, cuando nos gusta, no nos importa la hora de la noche, 11, 1 de la mañana, como nos pasa a nosotros como docentes. Escuchen, por favor. Sí. Como docentes, nosotros nos puede dar, digamos, un día de parciales, nos dan 2, 3 de la mañana calificando. ¿Quién nos da ese tiempo? Nadie dice, no, mire, eso como anoche le tocó a mañana no venga a trabajar.
¿no? Entonces es pasión y además es que es como que uno lo lleva en la sangre. Sí. Va a un paseo, entonces el ratico califica. Entonces usted lo encuentra, pero califica uno. Y también me gusta a los estudiantes calificar con criterio. Porque a veces me encuentro estudiantes que me suben ejemplos así, anécdotas, archivos de por ahí otra asignatura a la plataforma. Entonces cuando les envío un párrafo, me dicen, es que como tenemos profesores que a veces no revisan, sino ven y verifican que uno suba, o no importa, sino que tenga una portada ahí para adelante, ¿no? Entonces como tengo esa metodología, entonces... O sea, usted sí revisa cada uno lo que se debe ser. Y soy muy holístico, ortografía, desafortunadamente con esta parte de investigación, recalco mucho las normas APA, los derechos de autor, la cita, las referencias, utilizar una imagen, un cuadro, porque le digo, así como usted se sentó a hacer ese trabajo, otras personas se han sentado. Les recalco mucho en esa parte de consejo, no leer información en internet, sino los libros. Fragmentada, libros. Fragmentada. Digo, yo prefiero que usted me escriba 3 reglones, pero que me lo leyó en un libro. Se sentó, no los que lo leí entonces de un blog. De un blog. Lo leí de un blog y me pareció interesante. Entonces eso también les aconsejo mucho la lectura, sobre todo de los libros. Y qué mejor porque un libro cuando se edita, un libro cuando está en la calle es porque muchas personas están detrás de él. Entonces eso me gusta. Y siempre le replico eso. Profe Darlan, ¿usted es un profe cuchilla? No. No. Sabemos claro que el modelo que tenemos actualmente es por evidencias. Es una actividad, digamos, mis estudiantes dicen, ellos me dicen en el salón, si hago muy bien mis actividades ya pasé, porque son el 60-40. Entonces dicen, si hago bien las actividades pasé, pero normalmente las actividades son muy claras. Digamos, estoy en esta familia de minutos de 2015 y hasta ahora no he tenido una reclamación porque un estudiante me diga, es que usted me dijo en la actividad que haga esto y yo hice esto. Si tiene 0, ellos lo asumen con responsabilidad. Porque tiene transparencia en los criterios. Le digo, mire, esta es la actividad. Las matemáticas son exactas. Y más que un contador, imposible. Posible pelear uno con un contador. Sí. Y en tu caso, profesor Javier, ¿cuáles son esos consejos? Con gusto. Vale, profe. No, pues básicamente consejos para lo que es semillero y construcción como de artículos. Me voy a guiar como con esa idea. Uno de nuestros miedos dentro del semillero es, hacer el artículo y la ponencia. Yo les digo, necesitamos fortaleza en 10 minutos. ¿Usted tendría 10 minutos para nosotros? Esos 10 minutos se van a llamar su ponencia. Pero no puedo. ¿Sí? No tengo la habilidad, no tengo el recurso, no tengo, ¿sí? Entonces vienen todos los no en contra y es tratar de cambiar como esa dinámica. Mira, la técnica para hacerlo consiste en esta estructura. Mostramos una estructura que es muy sencilla, muy técnica, muy práctica, que cuando ellos la hacen y después de la vivencia de haber presentado esas ponencias, dicen, profe, me hizo falta fue tiempo. ¿Sí? Me hizo falta fue tiempo. Pero lógicamente eso viene de un trabajo previo, ¿sí? Que no solamente creo que es de nosotros, así como lo comenta el profe Darlan, es un trabajo de aula mancomunado, ¿sí? Cuando todo el equipo se une a formar a nuestros estudiantes en ese tipo de características, yo les digo, ustedes ya han hecho una exposición y lo han hecho con profesores que los están guiando, como profes cuchilla también, ¿sí? ¿Usted no es cuchilla? No soy cuchillo. No. Pero yo he escuchado ahí en los pasillos que le tienen como miedo. No, de pronto que la tarea o labor o actividad esté muy larga, pero como tal no se basa sobre ese sentido, ¿sí? Y cuando un estudiante, pues básicamente pierde, porque también hay que generar conciencia, no todas las ganamos. Lo importante es lograr cambiar esa pérdida por algo que es un nivel de aprendizaje, ¿sí? Dentro del semillero también nos ha pasado estudiantes que se presentan a la ponencia con su artículo y el evaluador o el jurado al cual ellos se someten les dicen no, y esas son vivencias que ellos deben aprender. Pero aquí, ¿qué hacemos? Potenciamos al estudiante para que habrá una segunda, una tercera oportunidad. Sí, no solamente es que porque alguien le dijo no, es un nivel de aprendizaje. ¿Usted anotó por qué le dijeron no?
vamos a potenciar eso que usted tiene, lo vamos a cambiar y se va a presentar en el siguiente evento con todos los méritos que pueden haber en este sentido. Entonces, todo esto son caminos de aprendizaje, a veces damos un pasito adelante, nos devolvemos, ¿sí? Pero el fallar a veces también es ganar. Y creo que ahí es donde está nuestra experiencia y nuestro aprendizaje en semilleros, pero también de los mismos estudiantes cuando nosotros les decimos de manera consciente, esto se tiene que hacer, ¿sí? Y permítanme, también les doy como un tip en el tema del artículo. Cuando nuestros estudiantes se enfrentan, no, pero hacer ese tipo de estructuras y documentos grandes, fuertes, tan densos, ¿no? Al día de hoy, nuestros artículos y la mayoría de revistas, profe Miguel, profe Darlan, nos están expresando lo siguiente. Son artículos en promedio de 12 páginas. ¿Sí? Cortos, Esos son ¿no? nuestros estándares, porque... Síntesis, ¿no? Capacidad de síntesis que están necesitando sintetizar, ¿sí? Sea sucinto, nos dicen, quite todos esos verbos, ¿sí? Ya no se exprese tanto, vaya al punto, preséntenos la realidad de lo que usted está identificando, ¿sí? Si tiene esa pregunta, problema, cumplió con el objetivo, le dio respuesta, tiene resultados, llegó a unas conclusiones. Creo que esos son los puntos básicos para hablar de estudiantes y es lo que más verifican nuestros pares. Incluso el día de hoy estamos haciendo como jurados y pares evaluadores de artículos y ponencias que son de la universidad y vienen de otras universidades. Entonces, en ese sentido, qué bueno cuando ellos también comparten y ven que sus mismos docentes también ejercen esa labor y dicen, oiga, yo puedo hacer o puedo irme por este camino. Síguenos en redes como La Paradoja-Video Podcast. Gracias. Ok, de esa manera ya nos estamos acercando al final. Creo que podemos volver a referenciar con algo que me dice él que me gusta mucho de que fallar es ganar, porque hace un poquito en el capítulo que hicimos con el profe Fabio, él decía que fallar siempre debe estar presente, que por eso es que la humanidad ha avanzado al final de cuentas. Entonces en esa ocasión podemos referenciar a Beckett que decía, fallaste una vez, falla mejor. Y vamos a pasar ahora con nuestra sección de cómo contactar al invitado. No sé si ustedes quieran dar para todos los que nos vieron o escucharon hasta este momento del programa, ¿cómo los pueden contactar a ustedes si quisieran contactarlos para algún tema de procesos, para algún tema de información, de investigación y demás? Comenzamos con el profe Darlan para ver cómo se pueden contactar a ti. Bueno, a nivel institucional, a través del correo. El correo institucional es darlan, como el mismo nombre, .guaqueta@uniminuto.edu. Ahí me pueden contactar. Igualmente en el programa yo estoy de martes a sábado, todo el día, entonces en el programa me pueden contactar. Si de otros semilleros quieren también pues que nosotros trabajemos en equipo, también estamos en esa disposición, sobre todo a aprender o en esa alianza, pues si hay algo de la parte administrativa, poder también nosotros poner de nuestra parte. Ahí nos pueden encontrar, siempre estamos abiertos. Nuestro semillero igual, si hay estudiantes de otros programas que quieren ser parte de nuestro semillero, con gusto también. Hay unas condiciones de ingreso, hay unas condiciones de permanencia, y entonces si se adaptan, pues bienvenidos. Siempre estamos abiertos como programa de Contaduría Pública. No solamente nosotros, tenemos un equipo un promedio de 25 docentes que estamos en capacidad de poder orientar a un estudiante de cualquier otra área, que es lo que tiene que ver con la parte contable y económica. La parte manejamos las dos partes, tanto la económica como la financiera y contable. Pero más en contable. Profe, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, también institucionalmente mi correo es jmonguipe@uniminuto.edu.co. Sí, y de manera presencial los días martes, miércoles en la tarde, noche, hasta las 7:30 recibimos muchos estudiantes en esas jornadas y también los interdisciplinares, ¿sí? Algunos lo hacen simplemente a modo de orientación, o otros es porque realmente quieren identificarse a través de nuestros semilleros. Entonces, bienvenidos, como lo dice el profe Darlan, puertas abiertas, ya sea en distancia, modalidad presencial. Qué bueno que podamos interactuar
incluso comunicación social. También claro que sí. podamos interactuar, qué bueno, ese tipo de trabajos que ustedes desarrollan a través del arte, la comunicación y cómo lo hacen. Yo sé que es bastante fuerte, ustedes sí hacen un desarrollo directamente con la comunidad. Y en ese sentido eso merece un mérito, pero también es un gran esfuerzo por parte de cada uno de ustedes. Entonces, qué bueno que lo hagan así. Así es, con esto llegamos entonces al final de este episodio de La Paradoja. Gracias a todos los que nos vieron y escucharon. Gracias, profesor Miguel. Gracias, Luna, por estar en un capítulo más. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.